¿Le ha pasado que desea leer un libro y la sinopsis o una reseña del mismo no le bastan para decidirse? A mí me pasa constantemente y por ello decidí comenzar este canal. En este canal no leo obras completas. Mi objetivo es que usted, como receptor, se haga una idea del estilo de escritura y de historia que se hace manifiesta en cada obra literaria que leo. Así, lo que pretendo es dejar sembrada una semilla y usted decide si se anima o no a leer la obra completa. Espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar la decisión de su próximo libro a leer. Hoy para ustedes deseo leer de La sangre de los libros, El asesinato de Agatha Christie. Asesinatos, suicidios, duelos, condenas a muerte, guerras, eclipses, vampiros, juicios y misterios. Detrás de los grandes libros se esconde mucha más sangre de la que podríamos imaginar. ¿Por qué Pushkin murió en un duelo? ¿Es cierto que se han hallado pruebas de la reencarnación de Shakespeare? ¿Sabías que Pessoa tuvo dificultades para encontrar editor o que la Divina Comedia estuvo a punto de no publicarse? Santiago Posteguillo, prestigioso referente de la narrativa histórica, nos guía en un magnífico viaje desde los discursos de Cicerón hasta las obras de Asimov por la historia más enigmática y sorprendente de la literatura universal. En La sangre de los libros, la vida y las obras efectivamente se escriben con sangre, sudor y mucho talento, y con la pluma de Santiago Posteguillo volveremos a enamorarnos de esas grandes historias. Entremos en materia. Hoy para ustedes, El asesinato de Agatha Christie. Uno de los relatos contenidos en el libro de Santiago Posteguillo, La sangre de los libros. Espero la disfruten. Reino Unido, 3 de diciembre de 1926. Agatha Christie se detuvo frente al dormitorio de su hija Rosalind. Dudó unos instantes, pero al final decidió entrar despacio. Se inclinó y le dio un beso a la pequeña con cuidado de no despertarla. Luego cerró la puerta lentamente, bajó la escalera, cogió las llaves del coche y salió de la casa. Necesitaba unos días para ella. Lo mejor era estar sola unas jornadas y poder pensar con sosiego. Necesitaba tranquilidad. Encendió el motor de su Morris Cowley y emprendió la marcha hacia Yorkshire. 4 de diciembre de 1926. El inspector de policía recibió el informe con sorpresa y esa extraña sensación de que algo en aquel caso no encajaba. ¿Dónde ha aparecido el vehículo? Al final de una colina en Newlands Corner, respondió el asistente. ¿Y están seguros de que se trata del coche de la señora Christie? ¿De Agatha Christie, la escritora?, insistió el inspector jefe. ¿Cómo diablos están tan seguros? No hay duda, señor, ni error posible. Había documentación en el vehículo que lo identificaba perfectamente. El inspector suspiró. La prensa se les iba a echar encima. Aquella mujer tenía una gran fama como escritora de novelas de crímenes, y ahora, misteriosamente, desaparecía, como un personaje de uno de sus populares relatos, y lo único que quedaba de ella era su coche al final de una cuneta de una carretera secundaria de Inglaterra. Pero la mente del inspector jefe se puso a trabajar a toda prisa. Aquel caso debía ser resuelto, y debía ser resuelto con rapidez. ¿Y el marido? ¿Sabemos ya algo de él? Sí, inspector. Lo hemos localizado en Godalming. ¿Y qué ha dicho cuando se le ha informado de la desaparición de su mujer? Ha dicho que no sabía nada, inspector. Siempre dicen lo mismo. Así empiezan todos, luego se derrumban y este también lo hará. Pero el caso es demasiado importante. Que lo traigan aquí. Quiero interrogarlo personalmente, comentó el jefe de policía a toda velocidad como una ametralladora. En sus manos aún tenía el informe enviado desde la pequeña localidad de Surrey. Según la policía local, la señora Christie había tenido la noche anterior una fuerte discusión con su esposo y había decidido irse a Yorkshire para descansar unos días, mientras él, por su parte, viajaba a Godalming. Pero lo más interesante de aquel exhaustivo informe era que la escritora había dejado 2 notas. Una para su secretaria, donde indicaba el lugar al que iba en Yorkshire, y otra para el jefe de la policía local, donde decía que temía que algo le pasara, y de pronto estaba desaparecida y su coche abandonado en una cuneta.
5 de diciembre de 1926. El misterio continuaba, solo que, pese a los intentos del inspector jefe por controlar la información del caso, toda la prensa británica hacía eco de la desaparición de Agatha Christie. Con 6 novelas de éxito ya publicadas, aquella historia atraía la curiosidad morbosa de millones de lectores. El Daily Mirror titulaba The Mystery of Woman Novelist Disappearances. El misterio de la desaparición de la mujer novelista. El inspector jefe recibió al señor Archibald Christie, el marido de la mujer desaparecida, en su despacho. Sobre la mesa los periódicos del día parecían reírse del inspector jefe, pero el oficial intentaba mantener el control de la situación. Tenía claro por dónde tenía que transcurrir el interrogatorio. Aquel marido, como otros cónyuges antes, se desmoronaría en sus narices y pronto los titulares de la prensa serían: resuelto el caso del asesinato de Agatha Christie. Quizá hasta incluyeran alguna fotografía de él mismo, del inspector jefe, en la portada. Siéntese, por favor, dijo el inspector con serenidad, con calma. No había que prevenir al sospechoso. El coronel del ejército británico, el señor Archibald Christie, tomó asiento. Me dicen que usted no sabe nada sobre el paradero de su esposa, comentó el inspector jefe yendo directamente al grano. Una cosa era no advertir al interrogado de las sospechas y otra andarse por las ramas. Los periódicos de la mesa apremian a resolver aquel desagradable asunto lo antes posible. Por su parte, como buen militar que era, Archibald Christie agradeció que no se anduvieran con rodeos. Así es, no sé nada en absoluto. Pero discutieron airadamente hace poco. Sí, mi mujer y yo íbamos a divorciarnos, confirmó Archibald. Ah, un divorcio. ¿Y su esposa, la señora Christie, no estaba de acuerdo con esa idea?, añadió el inspector jefe. No, no le gustaba la idea. Por eso habíamos decidido tomarnos unos días para reflexionar cada uno por separado. Yo esperaba que con el tiempo ella aceptaría la situación, se explicó el coronel. Porque para usted ya no había marcha atrás, ¿no es así?, preguntó el inspector. Archibald Christie tardó un instante en responder, pero lo hizo con sinceridad. No, no hay marcha atrás. Estoy enamorado de otra mujer, la señorita Neal, y mi intención es contraer matrimonio con ella en un futuro próximo. Entiendo. Y hubo un nuevo silencio. La desaparición de su actual esposa, que como es obvio no quería facilitarle sus planes, le resulta muy conveniente. El coronel Christie contó hasta 10 antes de responder. ¿Me está acusando de tener algo que ver con la desaparición de mi mujer? ¿Me está acusando del asesinato de mi esposa? ¿No cree que sería un poco ingenuo por mi parte, en las actuales circunstancias de mi vida privada, atentar contra la vida de mi mujer? Además de que puede que no haya sido un marido fiel, pero desde luego no soy un asesino. Y aunque pueda estar en desacuerdo con mi esposa en muchas cosas, nunca he deseado ni su muerte ni que le ocurra nada malo. Por Dios, es la madre de mi hija. Sí, claro, pero usted ya ha matado antes, en la guerra, por supuesto. Pero matar es algo que ya ha hecho, y tiene el mejor de los motivos para volver a hacerlo ahora. Necesita su libertad para reemprender una nueva vida con otra mujer. Y no tenemos el cuerpo de su esposa. Basta con que no lo encontremos para que nos resulte difícil acusarlo de asesinato. Pero, ¿sabe una cosa? Y aquí el inspector jefe de policía se inclinó hacia adelante por encima del escritorio. Pienso encontrar el cuerpo de la señora Christie. No lo dude ni por un segundo. El coronel Archibald Christie tragó saliva mientras empezaba a sudar por la frente. Todo aquello estaba escapándosele de las manos. Y aquel inspector parecía un perro de presa que hubiera mordido y no estuviera dispuesto a soltar su víctima por nada del mundo. Y él era la presa cazada. Del 5 al 14 de diciembre de 1926. Se emplearon miles de policías que batieron toda la región en torno al lugar donde se había encontrado el coche de Agatha Christie. Se utilizaron por primera vez en la historia del Reino Unido aviones para buscar el cuerpo de la escritora flotando quizá en alguno de los numerosos pantanos de la zona. Y hasta se drenaron algunos de ellos en busca del cadáver, pero todo esfuerzo resultó infructuoso. La prensa seguía día a día la búsqueda con un gran despliegue de medios y un enorme número de páginas en sus ediciones diarias.
Hasta el mismísimo Arthur Conan Doyle, el afamado creador de Sherlock Holmes, se implicó personalmente en la búsqueda de aquella escritora que él mismo había aprendido a apreciar por su ingenuo. Asiduo al ocultismo y otras prácticas poco convencionales, Conan Doyle recurrió a una médium para intentar localizar el cuerpo de Agatha Christie. Le presentó un guante de la escritora, pero tampoco consiguió nada concluyente. Eso sí, sus fotos estaban en todas las portadas de los periódicos, y al fin una llamada dio con la pista correcta. En un hotel de Harrogate se alojaba una mujer que coincidía perfectamente con la descripción y la imagen que varios trabajadores del local habían visto de la señora Christie en la prensa. Curiosamente, la mujer se había registrado en el hotel varios días atrás con el nombre de Neil, del mismo apellido de la amante de su esposo. Era su toque personal a la historia. Agatha Christie, interrogada por la policía, declaró una y otra vez que no recordaba nada de los últimos 11 días. Apenas tenía memoria de haber cogido su coche, ni sabía qué había pasado con él. Los médicos que la examinaron concluyeron que sufría amnesia temporal o parcial. Eso solo lo diría el tiempo. Debido a una profunda crisis nerviosa por la solicitud de divorcio de su marido, así como por haber descubierto la infidelidad de éste. Pero la prensa era de otro parecer, y muchos periódicos insistieron en que todo había sido un montaje de la escritora para conseguir publicidad para sus futuras novelas, o quizá una maniobra suya para que su marido la pasara mal, francamente mal. Al menos durante aquellos 11 días en los que se tardó en localizar viva a Agatha Christie, y él fue interrogado por el inspector jefe de la policía de Scotland Yard bajo la sospecha de asesinato. ¿Cuál es la verdad de lo que ocurrió? ¿Por qué desapareció Agatha Christie de forma tan misteriosa? ¿Realmente padeció amnesia por un ataque de nervios o era todo un plan premeditado para hacerle daño a su marido infiel? Seguiremos sin saberlo. Ella mantuvo hasta su muerte que no recordaba lo que había sucedido. Nadie consiguió nunca que asomara la más mínima contradicción en su relato. Agatha Christie se divorció finalmente de Archibald Christie, pero volvería luego a contraer matrimonio con Max Mallowan, afamado arqueólogo con quien compartió el resto de su vida. Si su nuevo marido se mantuvo fiel o no es algo que no sabemos, pero desde luego ya sabía cómo se las gastaba la maestra de las novelas de asesinatos, y Agatha Christie, para cuando contrajo su segundo matrimonio, ya había aprendido mucho más sobre venenos y otros métodos para asesinar. Quizá la escritora no se conformaría tras una segunda decepción con desaparecer ella, sino, más bien, con hacer desaparecer a otro. O quizá, y no tenemos elementos para pensar en lo contrario, este matrimonio fue mucho más armonioso. Muchas de las nuevas novelas de Agatha Christie se ambientarían en los exóticos escenarios de diferentes enclaves arqueológicos de Oriente. Todo un homenaje a su nuevo marido. Espero haya disfrutado esta lectura. En este canal puede encontrar muchos más fragmentos de diversas obras literarias. Puede escucharme en YouTube o en su plataforma de podcast favorita en mi canal Fragmentos, Lecturas para Escuchar. Mi nombre es Jimmy Alberto y es mi placer leer para usted. Nos escuchamos en la próxima.